pasaje que acabamos de escuchar, que hemos compartido, leído juntos, es la última de las parábolas que Jesús predicó antes de su pasión, muerte y resurrección. Y la vamos a hacer objeto de meditación en esta mañana porque tiene valores, tiene enseñanzas muy prácticas que tú y yo podemos realizar antes de que llegue la Semana Santa. Sí, es una parábola que habla sobre los acontecimientos que vendrán algún día al fin del mundo, que tienen que ver con los creyentes de aquel tiempo, como tienen que ver con nosotros hoy en día. Y para tener una mejor comprensión de esta lectura, permítanme recordarles que los evangelios, que son 4, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, fueron escritos en tiempos diferentes y fueron escritos teniendo originalmente en la mente a diferentes audiencias. Es decir, fueron evangelios que se enviaron a la comunidad judeo-cristiana en Palestina, pero también otros de estos evangelios tuvieron como propósito llegar a todo el mundo alrededor del mar Mediterráneo. Si usted quiere ver en su mente el mar Mediterráneo, imagínese el Golfo de México. Es igual, pero invertido. Empieza, en el caso nuestro, desde la Florida, todo lo que es la región del Golfo, pasando por México, hasta llegar propiamente a América Central. Bueno, el mar Mediterráneo empezaba aproximadamente, en términos generales, desde Grecia, recorría toda África y en forma de círculo, de igual manera, venía a dar hasta la parte norte de Asia Menor. ¿Por qué decir esto? Para tratar de visualizar cómo es que los evangelistas, cuando escribieron la vida de Jesús, cuando nos contaron qué fue lo que Jesús hizo y dijo, lo hicieron teniendo en mente diferentes audiencias. Mateo, Marcos y Lucas nos hablan más del Jesús hombre, de su humanidad. ¿Tú quieres saber más detalles sobre Jesús? ¿Quién fueron sus papás? ¿Cómo fue su vida de familia? ¿Cómo es que fue el maestro e hizo todo lo que pudo realizar según el propósito de Dios? Ahí está Mateo, Marcos y Lucas. Si tú quieres ver más la parte espiritual de Jesús, lee el Evangelio de Juan. ¿Por qué Juan escribió un poco diferente? Porque cuando Juan escribió, mis hermanos, ya había gentes que pensaban que Jesús había sido 100% humano, pero que no era 100% Dios, que era una criatura de Dios, pero al fin de cuentas no era Dios mismo. Entonces los evangelios responden a diferentes circunstancias de la vida de la gente y fueron escritos, repito, con propósitos también diferentes. Pero la base central de todo el Evangelio es Jesús. Es la necesidad que ellos y nosotros tenemos hasta hoy en día de confrontarnos a nosotros mismos y reconociendo ante la santidad de Dios quiénes somos, a través de Jesús podamos tener una mejor comunión con nuestro Dios y con nuestros semejantes. Escritores como Lucas lo hicieron en griego, porque su audiencia era greco-romana. Escritores como Mateo, el que acabamos de compartir, lo hizo en arameo. ¿Por qué? Porque la gente a la que se envió el Evangelio de Jesús, según Mateo, hablaba ese idioma. Por eso es que en Mateo tú vas a oír de ovejas, de agricultura, de pesca, porque la mente de Mateo era llegar a la comunidad de Palestina, en Judea, hacia el sur, pero mayormente a los que vivían en Galilea, en el área norte.
Esto nos ayuda quizá a tener un mejor entendimiento cuando tú escojas, antes de llegar a la Semana Santa, uno de estos evangelios y puedas recibir mejor el mensaje que tiene. Permítanme volver a contar la historia que acabamos de leer juntos. Visualícela. Y aparte de ver aquellas gentes de aquel tiempo, ubíquese usted dentro de esas personas a las que originalmente Jesús les contó esta historia. La parábola que enseñó Jesús dice así: va a llegar un día en que Jesús va a juntar a todas las naciones y él, como le hace un pastor con sus ovejas, algunas de estas naciones las va a poner a su mano derecha, a otras a su mano izquierda. Y Jesús entonces, viendo a aquellos que están a su lado derecho, les va a decir: venid, benditos de mi Padre, hereden el reino que ha sido preparado para cada uno de ustedes. Porque tuve hambre y me dieron de comer. Porque tuve sed y me dieron de beber. Porque tuve necesidad de ropa y me vistieron. Porque hubo tiempos en que estuve enfermo y fueron a mí. Porque fui un migrante entre ustedes y me cubrieron. Los discípulos, al estar oyendo esta parábola que Jesús les contaba, lo vieron y le dijeron: Señor, ¿cuándo te vimos a ti en estas condiciones? No recordamos que esto haya pasado. Jesús entonces les dijo: mis hermanos, discípulos, por cuanto ustedes lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicieron. Jesús hablando a aquellas gentes y a nosotros también hoy. Y la palabra o la frase clave para entender esta parábola y tener esta enseñanza es que tú y yo meditemos en lo particular. ¿Quiénes son esos hermanos más pequeños a los que se refirió Jesús? El sentido común quizá te diga, bueno, a los niños, quizá a los que somos de la tercera edad, quizá aquellos que tenían más necesidad. Y tenemos razón, porque el sentido de la parábola va en esa dirección. Pero más en concreto, ¿a quién tenía en mente Jesús cuando dijo esta parábola? Por cuanto lo hagan a estos mis hermanos más pequeños, a mí lo estarán haciendo. Tenía en mente a la población, repito, judeo-cristiana del área de Galilea. Por 3 años anduvo Jesús predicando entre ellos. Tenía a sus amigos de Emaús. Tenía a discípulos en Judea. Ellos eran a quienes tenía en mente en primer lugar. Sin embargo, para tener una mejor respuesta a esta pregunta, tenemos que remitirnos a otra historia que también tiene que ver con Jesús. ¿Quiénes son estas personas a las que él se refirió al decir mis hermanos más pequeños? Hubo una ocasión en que Jesús estaba con sus discípulos compartiendo el mensaje, compartiendo el evangelio, y llegó su mamá, llegó María, y llegaron los hermanos de Jesús. Y fueron los discípulos y le dijeron a Jesús: ahí está tu mamá, tus hermanos, quieren hablar contigo. Jesús volteó, los miró y luego vio a estos discípulos y les dijo: ¿saben? ¿Quieren ustedes saber quiénes son mis hermanos, mis amigos? Y respondió:
con lo que hoy quisiera dejar engrabado en su mente. Mi madre y mis hermanos y mis amigos son todos aquellos que hacen la voluntad de Dios. Esta respuesta a mí me indica entonces que la bendición que Dios quiso dar a través de Jesús en esta parábola, en principio, Jesús está diciendo, ustedes que hacen la voluntad de Dios, es decir, que dan de comer al hambriento, que dan de beber al sediento, que hospedan al que es migrante, que visitan al que está enfermo, ustedes que hacen la voluntad de Dios son mis hermanos más pequeños. Esto me confronta a mí con una realidad. ¿Estás tú entre estos hermanos más pequeños a los que se refirió Jesús? Porque si nos sentimos incluidos entre ellos, podemos esperar la bendición y estar a la mano derecha, como dice la parábola. Y podemos recibir la bendición de Jesús al decir, venid, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer. Y todo lo demás que añade en la parábola. ¿Quiénes son estos hermanos más pequeños a los que se refiere Jesús en la parábola? A los que hacemos la voluntad de Dios entre sus discípulos. Primero, a esa porción de gentes que vivían en Palestina, pero en una forma más extendida, conforme la iglesia fue creciendo hacia Grecia, hacia Asia, hacia Roma, hacia África, todos estos países alrededor del Mediterráneo, estos hermanos más pequeños se va a ampliar en su círculo y va a incluir todas aquellas personas y va a llegar hasta nosotros. La clave es hacer la voluntad de Dios en el lugar donde tú te encuentres para ser incluidos en la bendición. Qué bonito poder sentirnos que somos parte de la familia de Dios. El apóstol San Pablo lo quiso decir y expresar cuando escribió su carta a los Gálatas. Tú y yo sabemos que esta carta a los Gálatas no era una iglesia en particular. Cuando tú veas en la Biblia que dice carta de Pablo a los Gálatas, haz de cuenta que estás diciendo carta de Dios a Cameron County. ¿Por qué escojo este? Porque estamos nosotros como parte de él. Decir Gálatas quería decir a las iglesias de la Odisea, de Esmirna, de Derbe, de Antioquía y de Iconio. Este grupo de iglesias, con excepción de la Odisea, disculpen, formaban la región de la Galacia. Entonces yo recibo la bendición al leer Gálatas, como diciéndonos Dios aquí en Cameron County, lo que está diciéndonos el Señor. Mi promesa y mi bendición es para los que hacen la voluntad de Dios en Brownsville, en San Benito, en Puerto Isabel, en Harlingen. Y si se me olvidó alguno, discúlpenme, pero hablo en un sentido genérico. ¿Quiénes son o somos los que formamos parte de esta bendición? Los que hacemos la voluntad de Dios. ¿Y qué significa hacer la voluntad? Dar de beber al sediento, dar de comer al hambriento, vestir a quien no tiene ropa, visitar a aquel que está enfermo, acoger a aquellos que son extranjeros, que son migrantes. Esto es lo que el Evangelio nos dice y esto es lo que Jesús quiso enseñar antes de que fuera a la cruz y que después resucitara. Como queriendo decir esto último que les estoy diciendo es lo que quiero que quede bien grabado para ustedes como vida de iglesia. ¿Qué enseñanza recibimos de este Evangelio en las palabras de Jesús? Lo primero, el reino de Jesús
existe para servir. No hay otra razón que yo encuentre en el Evangelio sino esta. Existe para servir, para dar testimonio ante las gentes de la gracia de Dios, particularmente aquellos que son nuestros hermanos más pequeños, aquellos que necesitan escuchar de este mensaje. El reino de Dios, la iglesia, aquí y en donde se profese la fe de Jesús, existe para servir. Para mí esto significa ministerios comunitarios. ¿Hacemos bien en congregarnos en el templo el domingo? Claro, porque venimos a ser agradecidos con las bendiciones que Dios nos da y porque venimos a energizarnos en la palabra para seguir compartiendo en comunidad lo que Dios nos da cuando nos congregamos. Pero tu verdadera misión, mi verdadera misión está en servir a los de casa, como dice Pablo, a los de la familia de la fe, pero en un sentido extendido a todas las demás personas. En el Nuevo Testamento tú puedes encontrar ejemplos. Esto de misión comunitaria, ¿qué significa? Bueno, en aquel tiempo Jesús les estaba diciendo a sus discípulos, quiero que aquí en Jerusalén ustedes hagan trabajo con la gente, con estos que están aprendiendo a hacer la voluntad de Dios. Quiero que ustedes que están en Jerusalén identifiquen a las personas que necesitan mayor apoyo dentro de la iglesia, como también en las afueras de la iglesia. Ministerio comunitario es quizá el más importante en la vida de la iglesia. Y no menospreciamos el ministerio de adoración, el ministerio de educación y otros que tiene la iglesia. Al decir ministerios, hermanos, son misiones que tenemos que realizar. Pero lo que la Biblia me enseña a mí es que en la medida en que una iglesia, como nuestra iglesia, haga presencia en la comunidad, en las maneras que estén a nuestro alcance, estaremos cumpliendo con la parábola y la bendición seguirá siendo con nosotros. De la iglesia de Jerusalén, en el libro de los Hechos, tú puedes leer que dice, tenían todas las cosas en común. Se ayudaban unos a otros, fuera en el templo o fuera en las casas. Oraban unos por otros. Esto es un ejemplo de una iglesia con ministerio comunitario. Otra iglesia, otro ejemplo, la de Antioquía. Permítanme recordar parte de la historia. Antioquía era una iglesia diferente a la de Jerusalén porque era una iglesia multicultural. En Antioquía había creyentes de África, del norte de África, como había creyentes de la parte de Asia Menor, como había creyentes de otras culturas alrededor del Mediterráneo. Era una iglesia multicultural, grandemente bendecida. Ahí estuvo Pablo y un varón llamado Bernabé durante un año predicando, enseñando. Y una ocasión llegó un hermano de las iglesias de Judea hasta Antioquía y les platicó de que por la sequía que estaban padeciendo en Palestina tenían grande necesidad los hermanos más pequeños. Entonces la iglesia de Antioquía se reunió y dijeron, nosotros hemos sido bendecidos por Dios. Lo menos que podemos hacer es recoger una colecta entre nosotros para que sea enviada a los hermanos que están en Palestina, en Galilea, que están padeciendo. Esa iglesia de Antioquía creció y fue identificada, dice el libro de los Hechos, como la primera iglesia formada por cristianos. Por primera vez se usó la palabra cristianos con esta comunidad. Crecieron, de allí salió Pablo y otros misioneros a hacer trabajo en otras regiones. ¿Saben por qué? Porque tenían un ministerio comunitario perfectamente
establecido. ¿Quiénes son esos hermanos más pequeños a los que Jesús dirigió esa parábola? Podemos ser nosotros si hacemos trabajo en comunidad, dando de beber al sediento, dando de comer al hambriento, visitando al que está en el hospital y lo demás que nos dice la parábola. El reino de Jesús, mis hermanos, nosotros que buscamos hacer la voluntad de Dios, nosotros existimos para servir. La palabra diaconía que nosotros aplicamos a nuestros hermanos diáconos no es nada más para ellos. Diaconía significa servicio a los demás. En ese sentido, todos estamos pues llamados a hacer lo propio. Yo le doy gracias a Dios y lo digo con convicción y con gratitud, que esta iglesia de la que somos parte, aquí en la Primera Mexicana, por la gracia de Dios, esta iglesia está por cumplir 145 años el próximo mes de mayo, el 20 de mayo. ¿Saben por qué? Y he leído la historia de esta iglesia, porque ha sido una iglesia que ha prestado servicio desde el inicio. Estoy hablando de 1880. En los libros de esta iglesia consta que 3 años después que allá habían sido organizados, tuvieron la primera misión comunitaria en un rancho que se llamaba el rancho de Rosalía, hacia el sur de la ciudad. 3 años después de que fue organizada nuestra iglesia, ya había en este rancho un grupo de hermanos que de aquí iban a visitar. Y si tú sigues la historia de la iglesia, te podrás dar cuenta que duró varios años en servicio. Si tú continúas moviendo las páginas del libro de esta historia de nuestros ancestros, te vas a dar cuenta que en los años 50, en los años 60, vinieron otros ministerios comunitarios. Se visitó el área del Southmost por años. Hermanos nuestros de esta congregación tomaron en serio el hecho de ser parte del reino de Dios, sirvieron en el área del Southmost, llegaron con el tiempo a formar la iglesia San Pablo, que años, muchos años después, algunos de nosotros tuvimos la oportunidad de ser parte de esa congregación. Hablando de lo mismo, yo le doy gracias a Dios porque esta iglesia prestó un servicio en el área que llamamos de la muralla, los 50, los 60, y ambas las podemos extender casi en su totalidad hasta el año 2000, quizá un poco antes, pero se prestó un servicio, hubo una congregación en el área de la muralla y hoy, aunque no están con nosotros en esta mañana, hay hermanos que aún hoy allá nacieron y siguen siendo parte de la vida de nuestra iglesia. Y si sigues dándole vuelta a las páginas de tu historia de esta iglesia, vas a encontrar a una sociedad femenil llamada Eunice y a otra llamada Sociedad Femenil Elizabeth. Crecieron particularmente de la Elizabeth casi por 50 años, prestaron un servicio en la comunidad, que iban y visitaban la cárcel, que iban y visitaban el centro de detención en Bayview, que hacían otras múltiples actividades. ¿Cómo es que hemos durado 145 años? Porque esta iglesia, desde el inicio y a través de su historia, siempre ha prestado un servicio a la comunidad. A ellos se refirió Jesús cuando dijo: venid, benditos de mi Padre, porque tuve hambre en la comunidad y me dieron de comer. Porque tuve sed y me dieron de beber. Porque estuve enfermo
y me visitaron. Todo lo que tenemos que hacer es repasar nuestra historia y darnos cuenta que así como en esos tiempos, continúa adelante en las páginas de esta historia, las damas sirviendo con talleres que tienen que ver con costura, con talleres que han tenido que ver con salud y otras muchas actividades que Dios nos ha seguido permitiendo hacer. Por eso, mis hermanos, hasta hoy estamos vivos. Y en la medida de que esta iglesia permanezca con ministerios hacia la comunidad, vamos a poder recibir la bendición de Dios. Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino que he preparado para cada uno de ustedes. Los varones no nos quedamos tan atrás. Hoy en día tenemos ya que 12 años, hermanos, de los que están aquí, que formamos parte de la sociedad. Hay un arreglo que se hizo con la escuela elemental PUNED que hemos sostenido. Hay un arreglo que se ha hecho de ayuda. Mientras nos salgamos a la comunidad, vamos a tener la bendición. ¿Y por qué no referirnos a la generación anterior? Hubo un grupo de varones que junto con las damas tuvieron una visión, el darle a Dios un mejor lugar para la adoración. Este templo, mis hermanos, es el resultado, es el fruto de un trabajo, de una convicción, de un compromiso con Dios para servir. Estoy celebrando lo que las páginas de nuestra historia nos han dado, para decir que así como en aquellos tiempos hubo gente que cumplió, Dios nos ha permitido hacer lo propio. Cuando tuve hambre, me dieron de comer. Cuando tuve sed, me dieron de beber. Estoy seguro que hay hermanos aquí que pueden ampliar mucho más, elaborar mucho más lo que a través de los años Dios ha permitido a esta iglesia compartir. Y lo digo, mis hermanos, vía Zoom y Facebook, lo digo no en afán de expresar lo que hemos hecho, no. Lo que Dios ha hecho a través de Jesús por medio del Espíritu Santo en la vida de todos aquellos que hemos sido parte, pues, de este ministerio. Mujeres, varones, en los jóvenes. Me pasaría todo el tiempo hablando. Las veces que visitaron el asilo que estaba aquí a media cuadra, entre otras de las muchas cosas que se hacían. El reto es para ti y para mí, la generación presente. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué más podemos hacer para cumplir con la encomienda que nos dio Jesús en esta parábola? Dos palabras deben hacerse presentes como que brotan de la enseñanza de Jesús. Para poder servir, se tiene que aprender a ser solidario y generoso. En la medida en que tú, yo, nosotros, como equipo, seamos solidarios, solidarity, generosity, en la medida en que estas palabras sigan siendo parte de nuestra convivencia, vamos a poder continuar adelante. ¿Qué quiere decir solidaridad? Solidaridad quiere decir que tú hagas propia, que te apropies de la necesidad de otra persona, que te identifiques para que de esta manera, haciéndote solidario, tú puedas ayudar y puedas ser bendecido a la misma vez. Una comunidad que es solidaria es aquella que se preocupa por el bienestar de los demás. Estoy seguro que en Antioquía, estoy seguro que en otros lugares que nos marca el Nuevo Testamento, la gente fue solidaria. Y Dios nos llama a esto, no a que cada quien, y se me vienen dichos que quizá no es propio
el decirlos desde el púlpito, pero sí lo que quiero decir es que en la medida en que seamos comunidad y trabajemos hacia afuera, podemos llegar, y estoy seguro que va a haber hermanos de los que están aquí que van a estar en 5 años más celebrando los 150 aniversario. Mientras te mantengas cumpliendo con la parábola, Dios va a cumplir con su palabra y nos va a seguir bendiciendo. Generosidad. Esta iglesia ha sido grandemente generosa. Para gloria de Dios lo digo. 145 años y en la mayor parte de sus años ha sido una iglesia autosuficiente. Cuando la mayoría de las iglesias tienen que vivir con los subsidios de otras partes, Dios ha bendecido poniendo un corazón generoso en la vida de sus miembros, y no solo de esta generación presente, la anterior, y me voy más atrás, hacia la anterior. El terreno donde está este templo lo regaló un hermano de Matamoros, que cruzó, vino y formó parte de esta iglesia y que era muy conocido en aquellos años. Y disculpen que haga mención a una persona, conozco de otros hermanos que igualmente lo han hecho. Si tu corazón es generoso, si tu corazón es solidario, estás dentro del proyecto de Dios para ti como iglesia. Y puedes esperar la bendición de Dios en tu familia y en los que vengan después de ti. Eso, y no menos que esto, es lo que me enseña la palabra. El reino de Dios existe para servir, y los servidores son aquellos que, siendo solidarios y generosos, son los que habremos de formar parte de la bendición que Dios tiene preparada, pues, para cada uno. Hoy hay una bendición esperándote. Rewards. Este pasaje habla no de si eres salvo o no salvo. No, este pasaje habla de si eres discípulo o no eres discípulo dentro de la comunidad de fe. Y hay una bendición esperándote. En la medida en que tú des de beber a quien tiene sed, des de comer a quien tiene hambre, visites al que está enfermo, le des un lugar en tu corazón y con tus recursos al que es extranjero en medio de nosotros. En la medida en que tú lo hagas, hay una bendición esperándote. Es Jesús, y yo recibo y espero que ustedes lo hagan también, el que nos habla. Venid, benditos de mi Padre. Aquí está la herencia que yo les estoy dejando, porque han cumplido cabalmente con la misión que yo les he dado. Tú tienes una misión en tu familia. Tú tienes que proveer todos estos recursos en gratitud a lo que Dios ha hecho por ti. Tú tienes una misión que cumplir en esta comunidad de fe o en el vecindario. Quizá alguna persona, compañera de trabajo, yo no sé, pero estoy seguro que Dios, que sí lo sabe, te sigue dando oportunidades para que tú le sirvas. Tan solo basta con abrir tus oídos espirituales, tan solo basta con extender tus manos hacia el que lo necesita. Las oportunidades sobran en la medida en que tú y yo cumplamos con lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Quiero terminar esta meditación recordando la exhortación de Juan, el apóstol, hablando a aquella gente como a nosotros también. Juan escribió en su primera carta, capítulo 3, versos 17 y 18. Escúchenlo, porque lo dijo para usted que nos mira por Facebook y por Zoom.
En una ocasión Jesús les dijo, si tú ves a una persona en tu comunidad tener necesidad y cierras contra esa persona tu corazón, ¿cómo puedes decir que amas a Dios? Estimados hermanos, no amemos de palabra ni de lengua, pero de hecho y en verdad. Que la bendición de Dios sea con cada uno. Amén.